Buenos días nuevamente. ¿Cómo les ha ido con esto de la pandemia? Espero que no tan mal. Espero que tu fe está puesta en Cristo, tu fe esté creciendo a pesar de las situaciones, lo hemos dicho una y otra vez. Seguramente no es algo muy divertido pasar por pruebas difíciles, pero pues tenemos un Dios que es muy poderoso, es un Dios que no nos ha abandonado a pesar de que nosotros no lo vemos físicamente, pero sí lo vemos cuando tú miras hacia atrás, cuando ves cómo han pasado los eventos que han pasado en tu vida. Ahí puedes ver cómo Dios ha obrado. Y bueno, pues la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿quién decimos entonces que es el Cristo? ¿Es una ficción? ¿Es un personaje para los domingos, para los niños, para entretenerlos? ¿Quién es el Cristo para ti? ¿Quién es el Cristo para el mundo el día de hoy? Y esta es una pregunta que surge del estudio de Marcos 3, del 7 al 12. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que, pues como el tiempo pasa, y pasa muy rápido, voy a ajustar mi reloj. Discúlpame, debería haberlo hecho antes. Ya hasta se me olvidó cómo ajustar. En fin, no me pongas mucha atención en cuanto a lo que estoy haciendo aquí, sino en cuanto a lo que vamos a estudiar. Marcos 3, del 7 al 12. Entonces, si ya tienes tu Biblia lista, ojalá y así sea. Y espero que pues los que han estado asistiendo a la iglesia de Gateway en Paulsville, pues no dejen de hacerlo por causa de la pandemia. Y no solamente ellos, sino los que puedan ver este video en internet. No sé dónde lo estés viendo, YouTube, creo que sería lo más adecuado, lo más obvio, quise decir. Pero también tenemos un sitio de un Gateway Fellowship en Paulsville. Entonces, ahí puedes ver otros videos también que se han estado subiendo. Entonces, vamos entonces a orar brevemente y dedicarle este tiempo a nuestro Señor. Vamos a aprender de Él, vamos a ponerlo en práctica, porque no es nada más saber acerca de Él, sino que dejemos que la palabra de Dios nos alimente como pues Él espera, y Él espera que demos fruto con ello. Entonces vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, Señor, sabemos que tú eres un Dios que está en todas partes, que eres un Dios que creó todas las cosas, el tiempo, la materia, el espacio, Señor, y bueno, pues no estás sujeto a nada de ello, sino que tú lo controlas, tú lo sostienes. Y bueno, pues el día de hoy vemos en tu palabra, Señor, cómo actuaste cuando estuviste entre tu pueblo en Israel, y cómo la gente asistía y venía a ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú vendrás nuevamente y que has de cumplir lo que tú prometiste, así como lo hiciste en ese tiempo, lo has hecho durante la historia y has traído a ti a mucha gente, Señor. Y la gente, pues, quizá en estos días, Señor, habrá muchos que vienen a ti, pero también hay mucha gente que te rehúsa. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser sabios, Señor, de conocerte bien y de poder proclamar tu evangelio propiamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, sí, la palabra de Dios puede ser sencilla, pero también es difícil para muchas personas, como en mi caso, pues no soy un expositor profesional, entonces me cuesta mucho trabajo expresar una idea, pero entonces vamos a entender lo que la palabra de Dios dice, no mis ideas, y lo que se dejó aquí como testimonio para tu información, para que tú, viendo todo esto, lo creas quién es el Cristo. Entonces vamos a entender, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. Aquí omití un versículo en mis escritos. En fin, vamos a leer. De la Biblia, de la versión de la Reina Valera. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía.
grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Esta es la versión de la Reina Valera. Pero tú, ¿quién dices que es el Cristo, verdad? ¿Tú quién dices que era él? Era en los tiempos modernos, mucha gente pues discute. Cuando se discute acerca de Cristo, hay personas que ni discuten de ello, solamente usan el nombre de Cristo para maldecir, ¿verdad? Tristemente, y no entienden, porque creen que la vida es lo que es. Y pues tampoco nosotros vamos a criticar ese asunto, no es nuestra posición criticar, sino ayudar, porque alguna vez fuimos esos necios que no entendían también, y no creímos y nos rehusábamos a venir a Cristo. Pero ¿quiénes decimos entonces que es el Cristo nosotros? Nosotros podemos declarar que Cristo es el Santo enviado de Dios y que es de hecho Dios hecho hombre. En el caso de la multitud, pues vemos cómo el Señor Jesucristo se aparta para irse al mar a trabajar. ¿Por qué? Porque pues vemos en el pasaje anterior, cómo después de haber sanado a este hombre de la mano seca, ¿verdad? En día de reposo, los fariseos, los líderes religiosos, los que se supone que representaban a Dios, ¿verdad? Los que se supone que amaban a Dios, pues deciden juntarse con un grupo político, herodianos, para deshacerse de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo no se retira en pánico, sino en un cambio de estrategia. Vemos hasta este punto cómo el Señor Jesucristo ha ido de sinagoga en sinagoga a través de toda la región de Galilea, predicando el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento de pecados, de ese estilo de vida que ofende a Dios, que insulta a Dios, esa forma de autojustificación que muchos de nosotros todavía tenemos, pensando que los estándares de Dios son menos que nuestros estándares, y eso esa es transgresión, y de lo cual el Señor Jesucristo iba predicando, que si no te arrepientes vas a morir. Sí, quizá pasarás un buen tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Disfrutando de todos los beneficios de Dios, pero cuando el tiempo se cumpla, enfrentarás a este Dios que ha dado su vida por ti y por mí. Y Dios no es deudor de nadie. Dios pagará por lo que tú hiciste, ¿verdad? Ya sea que hayas sido obediente a Él o no. Entonces el Señor Jesucristo iba en toda la región de Galilea predicando el Evangelio, ¿verdad? Del arrepentimiento, pero también sanando a personas, sanándolos de lesiones físicas severas, sanando a personas, liberando personas de posesiones demoníacas. O sea, hoy en día hablar de demonios y posesión demoníaca para mucha gente es como que solamente tiene que ver con Hollywood o con la industria cinematográfica, pero pues han dejado de pensar que los demonios realmente existen. Lo ves en sus actitudes, lo ves en sus risas, desgraciadamente. Y pues nosotros no estamos haciendo mucho al respecto como cristianos, no estamos proclamando todo el Evangelio, toda la Escritura, y nos cuesta trabajo. En fin, esto es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Estaba predicando en todas las sinagogas alrededor de Galilea. Y cuando después de este evento, al ver que los fariseos tramaban cómo deshacerse de él, simplemente cambia de estrategia, se va al mar y dice aquí, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Entonces se lleva a sus discípulos a otra parte. Entonces, a pesar de los conflictos con los fariseos, Jesús se hizo popular entre la gente común y corriente, y al moverse de locación, por decirlo así, atrae consigo a una gran multitud. Y Marcos, aquí en el Evangelio que estamos estudiando, es el único de los escritores
que nota este punto del ministerio de Jesús, que las masas, así grandes masas, venían de él, venían a él desde todas partes de Palestina. Y vemos cómo la fama de Jesús no empieza aquí, ¿verdad? Si ves en el capítulo 1, versículo 28, 32, 40, capítulo 2, versículos 1 y 2, 13 y 15, cómo la fama del Señor Jesucristo iba creciendo rápidamente, ¿verdad? Y a veces instantáneamente. Y pues vemos que Marcos lo presenta ya sea que había mucha gente que podían atestiguar lo que Jesucristo no solamente decía, sino lo que hacía. Era muy evidente, no era que Jesús tuviera paleros, ¿verdad? Y estos paleros pretendieran ser enfermos y que Jesús los medio curara, como vemos hoy muchos charlatanes, sino que era muy evidente las enfermedades que Dios permitió que la gente padeciera, era para probar la deidad de Jesucristo. Entonces, siempre ha tenido Dios un propósito en todo lo que hace, no es así algo como al azar, a ver si me sale o a ver si no. Entonces, mucha de esta gente enferma era muy evidente que estaban enfermos. Por ejemplo, el hombre de las manos secas, pues era evidente que todos podían ver que no podía usarla. No sabemos por qué, pero lo vimos el domingo pasado. Entonces, Marcos lo presenta de manera, la fama de Jesús, de una manera en grupo o a nivel personal, como por ejemplo lo ves en el 1:40 con el leproso. Entonces es 1 a 1 el Señor Jesucristo. Y al sanarlo en el 45, el Señor Jesucristo le está diciendo que pues no proclame lo que ha pasado, sino que vaya y se presente a los fariseos, ¿verdad? Y como la ley de Moisés lo requería. Pero este hombre va y proclama aquí lo que ha hecho Jesucristo, al punto en el que el Señor Jesucristo ya no podía entrar en una sinagoga, sino que tenía que mantenerse fuera de la ciudad. Entonces su fama estaba creciendo rapidísimo. Y aquí Marcos nos presenta este evento, ¿verdad? Que después de que los fariseos se confabularon para atentar contra Jesús, pues el Señor de Jesús, la estrategia del Señor Jesús cambia ante esa oposición, ante el peligro, y se retira al mar. Pero no se va solo, se va con sus discípulos. Entonces se retira al mar y es un cambio de escenario, de las sinagogas al mar de Galilea, lejos de sus enemigos, atrayendo consigo a una gran multitud. Obviamente los líderes religiosos se llenaron de ira, se llenaron de celos por esa fama, porque ellos querían ese respeto, ellos querían ocupar esa fama, ¿verdad? De ser las personas a seguir, y como no lo tuvieron, pues eso era su problema con el Señor Jesucristo. Obviamente ellos no condenaron que Jesús podía sanar, no condenaron que Jesús podía dominar los demonios y tener autoridad sobre ellos, pero sí les dolía que ellos no tenían esa fama, ¿verdad? Ese lugar que la gente les reconociera. Entonces, al Señor Jesucristo, al proclamar, al decir que ellos hasta eran hipócritas, ¿verdad? Pues no les gustó. La gente no seguía a estos líderes religiosos, la gente pues no les gustaba seguir a quienes les condenaban, a quienes les ponían grandes restricciones, sino que escuchaban al Señor Jesucristo hablando de libertad, de verdadera libertad. Y no solo eso, sino que les sanaba. Entonces, obviamente ellos decían, no eran torpes, ¿verdad? Dice, bueno, entre seguir a los religiosos que solamente se aman a sí mismos, a este hombre que está sanando, pues vamos a seguir a estos hombres, a este hombre. Entonces ellos seguían al Señor Jesucristo por las grandes cosas que hacía, no solo por lo que decía, sino por lo que Él hacía. ¿Y qué cosas hacía? Vamos a ver más adelante. Pues la sanación de sus cuerpos, ¿verdad? Bueno, suena redundante, sanación física y liberación demoníaca, entre otras cosas. Entonces, ¿de qué regiones nos dice la palabra de Dios que vinieron? Entonces, no es una región pequeñita, no es una región local en donde el Señor Jesucristo se encontraba, sino que su fama ya a este punto se había extendido tanto. Vamos a ver lo que dice el texto. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea. Esta es la
versión de la Biblia de las Américas, la Reina Valera nos dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron una gran multitud de Judea. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Esto está en el versículo 8. Que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Entonces, ¿de quién lo escuchaba primero? A este punto estoy seguro de que hombres como el leproso, ¿verdad? Quienes proclamaban lo que Jesús estaba haciendo, pues a todas las personas a quienes Jesús a ese punto curó, como el paralítico, ¿verdad? De estos hombres que trajeron a su amigo, lo bajaron por el techo, y mucha gente lo observó. Entonces ellos dieron testimonio de que lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, para este punto, la fama de Jesús había crecido impresionantemente. Y bueno, pues venían de todas partes, venían de Galilea, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más acerca de lo que cada una de estas regiones, de dónde venían. De Galilea, por ejemplo, lo que significa, la palabra Galilea significa círculo, y era uno de los distritos romanos más grandes de Palestina en ese entonces, y obviamente era la región principal del ministerio de Jesús. También venían de Judea. La palabra Judea significa alabanza del Señor, y fue primeramente mencionada como provincia persa, esto en el Antiguo Testamento, en Esdras 3:8, y en el Nuevo Testamento más tarde fue ya una provincia romana. Lo puedes leer en Mateo 2:1. Y tiene sus límites, ¿verdad? Nos describe sus límites. Al norte era Jope, en el oeste, hasta un punto a 16 kilómetros al norte del Mar Muerto, por el lado este. Su límite meridional se hallaba como a 11 kilómetros al suroeste de Gaza, atravesando por Beerseba y hasta el extremo sur del Mar Muerto. Entonces era una región extensa. Venían de la capital también, la capital del reino de Judá. Irónicamente, la palabra Jerusalén significa posesión de paz, que algún día la tendrá. Y pues estaba ubicada a 48 kilómetros del mar Mediterráneo y a 27 kilómetros al oeste del río Jordán. Venían de Idumea, la palabra Idumea significa rojo, que también significa Edom, que esa es la palabra hebrea Edom, y el término griego es Idumea. Básicamente era una región de Palestina al sur occidental después de la caída de Jerusalén en 586 a.C. Muchos edomitas emigraron a esta región, dándole así el nombre de Idumea. Te decía, la Idumea es la forma griega del hebreo Edom. Marcos 3:8 aquí lo menciona solamente. Idumea está al sureste de Judea, es mencionada aquí, y estaba habitada por muchos edomitas, como ya te dije. Vemos que originalmente son descendientes de Esaú en Génesis 36:43, todos los edomitas. Esaú, hermano de Josué, ¿verdad? De Josué, de Jacob, ya estoy mezclando las palabras, de Jacob, y pues creo que la palabra de Dios, no recuerdo en este momento, menciona de que pues sí, él era velludo y de pelo rojo, entonces de ahí yo creo que la palabra rojo viene por ello. Entonces, para este tiempo la mayoría de la población todas estas regiones eran en su mayoría judía y era considerada parte de Judea. Estoy hablando todavía de Edom. Venían también del otro lado del Jordán, la región este del río Jordán, también llamada Perea, gobernada por Herodes Antipas, y su población también comprendía una gran población de judíos. Hoy la región es llamada Jordania. Venían de los alrededores de Tiro y de Sidón, que hoy llamamos Líbano. Nótese que dice de los alrededores de Tiro y Sidón, no solamente de Tiro y Sidón, sino de todos sus alrededores también. Entonces, aquella masa impresionante de personas venían de todas partes, no solamente venían de Galilea localmente o de Israel, sino aquello era una impresionante cantidad de personas, una gran masa de personas escuchando lo que el Señor Jesús hacía. No solamente hablaban de que era un gran maestro o una gran persona, como hoy se piensa,
cuando le preguntas a alguien quién era Jesús, que no cree en Jesús, ¿verdad? Pues definitivamente no piensan que es Dios, o simplemente piensan que era un gran hombre o un gran maestro. Pero vemos aquí que la gente no le seguía ni por su fama, ni por su dinero. También no le seguían por su belleza, por su dinero, por sus logros personales, por ser un gran nutriólogo o por ser un gran yoguista, lo voy a decir de esa manera. No, sino por lo que hacía verdaderamente. Un hombre que sanaba por completo. Hoy en día, para que recibas una sanidad completa, pues necesitas pagar bastantes miles de dólares, ¿verdad? Y parece que todo tu trabajo se va en ello cuando estás enfermo. Todo lo gastas por recuperar tu salud. Obviamente, si pudieras escuchar en nuestros días que hay una persona en Jerusalén, en Galilea, en Israel, sanando por completo, yo creo que gastarías todos tus ahorros para viajar hasta allá, para que recibieras completa sanación. Y quizá en nuestros días de pandemia iríamos a pedirle que se deshiciera de este virus por completo. Entonces sí atraía mucha gente por el poder que tenía para sanar. Y venía mucha gente que tenía posesiones demoníacas y eran librados, no era fantochería, sino que pues también ellos deseaban vivir en paz, ¿verdad? Porque estos hombres y mujeres eran atormentados drásticamente por espíritus inmundos. Entonces también ellos deseaban tener paz, deseaban poder controlar su propio cuerpo. Entonces era una gran masa de personas viniendo a Jesús. Por lo cual, ¿verdad? Pues trayendo a sus discípulos les pide, según la Reina Valera nos dice que le pide a sus discípulos tener una barca lista siempre. Entonces aparentemente no era cuestión de un solo día, sino de que era algo que pasaba constantemente. Entonces venían siempre estaban viniendo. El Señor Jesucristo siempre estaba sanando, pero siempre predicando el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sí, la salud física es importante, pero tenemos un objetivo mayor. Todos cuando nacemos, nuestro primer objetivo es conocer a Dios, porque tenemos una eternidad. Cuando nacemos, sí fallecemos, nuestro cuerpo fallece, pero no dejamos de existir. De acuerdo a la palabra de Dios, enfrentaremos a Dios aún cuando nuestro cuerpo haya muerto, ¿verdad? Enfrentaremos a Dios para pasar una eternidad, ya sea con Él o sin Él. No hay una tercera opción. Entonces, viendo al Señor Jesucristo nuestra necesidad de rescate, ¿verdad? Porque Él piensa que Él quiere que vivamos con Él en una eternidad, vida eterna, ¿verdad? Y ninguno de nosotros se puede rescatar a sí mismo, y ninguno de nosotros puede darse a sí mismo por la humanidad, porque todos somos transgresores. Pues Él mismo se da así, se sacrifica por nosotros para pagar por nuestras transgresiones. Y eso es lo que Él está predicando. A eso vino, a rescatar a la gente, a rescatar lo que es suyo, a su creación. Siendo un Señor que se conmueve, se compadece de nosotros, a eso vino, ¿verdad? Sanó y libró a mucha gente de todos estos males. Entonces, las razones por las cuales las multitudes buscaban a Jesús pueden ser muchas. Las más obvias, pues la palabra les dice que oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a Él. Porque por lo que oían, básicamente era uno de las cosas que movía a la gente a venir al Señor Jesucristo. ¿Y de quién oían todo esto? Bueno, te decía que el testimonio de personas que previamente enfermas, pues movía a la gente a buscar al Señor Jesucristo. Un ejemplo lo ves en el capítulo 1, versículo 45 de Marcos, con el leproso, ¿verdad? Y también por las grandes cosas que Jesús hacía, como cuáles, te lo he estado diciendo, liberar de demonios a personas atormentadas por espíritus agresivos, de sanar a personas
con defectos físicos evidentes como el no poder caminar, quizá la vista, no poder ver, no usar tus manos, no poder usar tus manos, de tener enfermedades, plagas como la lepra, por ejemplo. Entiendo que la lepra es tu carne cayéndose a pedazos y tú no sientes nada. Entonces, pues es muy evidente, ¿verdad? No eran casos de charlatanes como vemos hoy en la televisión. La gente dice, pues, mis piernas me dolían, pero ahora ya no. Bueno, en fin, tú conoces más de ello que yo. Entonces, en el versículo 3, perdón, en el capítulo 3, versículo 10, la palabra plagas literalmente se refiere a un látigo, a un azote. Traducido algunas veces, sí, como plagas y otras veces como azotes, describe metafóricamente varias enfermedades, varias dolencias físicas muy dolorosas al punto de ser agonizantes. Y nuevamente libraba a personas de espíritus inmundos, en pocas palabras, de demonios. Entonces sí, la popularidad del Señor Jesucristo crecía bastante rápido, lo cual era, obvio. Permitió que la proclamación del Evangelio posterior a sus 3 años de ministerio, pues para entonces ya había alcanzado grandes proporciones, ¿verdad? Mucha gente hablaba de ello, entonces no era algo que pasaba ocasionalmente, sino que ya para entonces el Evangelio ya se había proclamado en parte, ¿verdad? Lo cual ya los discípulos del Señor, cuando llegaron a ciertas regiones, puede que se les haya facilitado. Obviamente había oposición por quienes todavía dudaban de quién era el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, obviamente te decía, todo este evento no sucede en un solo día. Era evidente que la gente le buscaba más por el poder de sanidad que tenía y la autoridad sobre el mundo espiritual que por otras razones, pero también lo buscaban por lo que él tenía que decir, porque solamente la libertad que recibimos no solamente es una libertad física, es una libertad en general, espiritual, mental, física. Entonces, la misma palabra nos dice que la gente se asombraba de lo que Jesús decía, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los religiosos que no tienen autoridad, ¿verdad? Porque era algo pesado que ellos ponían sobre la gente, y el Señor Jesucristo quitaba eso pesado y nos da libertad, como vemos en lo que llamamos las bienaventuranzas en Mateo 5, o el Sermón del Monte. En fin, vemos también que hay poder y autoridad del Señor Jesucristo en todo lo que Él hace, sobre el espíritu, sobre el mundo espiritual. Cuando vemos entonces en el versículo 11, dice que siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Voy a regresar un poquito, porque todavía quiero seguir hablando del versículo 9 y 10. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Entonces, se le echaban encima, básicamente. Aquello era violento, se puede decir, porque la gente tenía esa necesidad de tocar al Señor Jesucristo. ¿Quién no quisiera ser sanado de todas sus dolencias? Por eso el propósito, la idea de tener una barca para apartarse de la orilla, ¿verdad? Y poder hablarles a las personas, porque esa era la primera necesidad de las personas, el escuchar la palabra de Dios. Imagínate el Señor Jesucristo dándole prioridad a la palabra de Dios, que hoy tú y yo no le damos prioridad. Nos estamos más buscando otras cosas, placer, satisfacción. Estamos buscando, tener salud,
¿verdad? Pero nunca le damos prioridad a la palabra de Dios, y eso es gravísimo, porque el mismo error que ellos cometían, ¿verdad? Buscando solamente la sanación y buscándolo hacer al Señor Jesucristo un rey político, se olvidaban de su relación con Dios. Y hoy tú y yo quizá nos encontramos en la misma situación, porque no buscamos al Señor con esta ansiedad, ¿verdad? El quererle tocar, el querer buscarle. En la palabra de Dios encontramos al Señor Jesucristo, y cuando termine hay un pasaje en la palabra de Dios en Juan que quiero mencionar. Pero todas estas personas con aflicciones se le echaban encima para tocarlo, al punto de que era imposible para ellos, para el Señor Jesucristo, pues moverse. Era, sí, como dije, era violenta la situación para él, ¿verdad? Que quizá, pues no intencionalmente, pues podía haber sido agredido para echárselo encima, básicamente, para poder ser curados. Entonces, no eran 20 personas, eran una multitud que no puedo imaginarme, y todos queriendo lo mismo, ser sanados. Entonces, pues habría que, como en el caso del paralítico, quizá habría gente que fue llevada ahí por amigos que quizá con un poco más de salud física que muchos, pues empujaban a otros para que ellos sus amistades pudieran tocar al Señor Jesucristo. Entonces ese era el propósito del Señor Jesús, apartarse. Seguramente con sus palabras, lo vemos en el Evangelio, que lo más importante era su salvación, más que su cuerpo. En fin, entonces ya pasando al versículo 11, vemos también la autoridad que tiene sobre el espíritu, sobre el mundo espiritual. Porque dice que siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Eso es la Biblia de las Américas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Entonces, como ves, el Señor Jesucristo no tolera que el reconocimiento de su identidad venga de los espíritus inmundos. No hay nada en común entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Entonces, la alabanza que viene pura tiene que venir de un espíritu que busca a Dios, un espíritu que reconoce quién es Dios. Pero en el caso de los demonios, pues es Jesucristo quien dice: no quiero que ustedes revelen quién soy, no quiero que la gente me identifique con ustedes, sino que simplemente las personas que han de creer por lo que Él dijo y por lo que Él hizo. Entonces sus acciones y su palabra se nos ha dado a nosotros para que nosotros creamos y vengamos a Dios. Bien. Entonces la frase al verle es un tiempo, bueno, no soy maestro en griego, lo que te digo lo busqué la información, y esto es lo que tengo. Dice: el tiempo verbal del verbo griego indica que los demonios miraron a Jesús y contemplaron la verdad de su carácter e identidad varias veces. Cuando ellos declararon: tú eres el Hijo de Dios, por ejemplo en el 1:24, los demonios estaban afirmando sin duda alguna la naturaleza única del Señor Jesucristo, lo cual fue visto por nuestro evangelista Marcos como prueba indudable de su deidad. Y el Señor los reprendía, que no les descubriesen. Jesús siempre hizo esto, siempre reprendió a los demonios, porque ellos daban testimonio acerca de Él. Pero Jesús deseaba que sus enseñanzas proclamaran quién era Él y sus acciones, no la boca impura de los demonios, no la boca impura de hombres corruptos tampoco, sino que, bueno, de hecho es impresionante que los demonios sí pueden declarar quién es el Señor Jesucristo, y nosotros como seres humanos ni siquiera podemos creer que a veces el Señor Jesucristo es Dios mismo. Nos rehusamos a creer. Entonces imagínate el grado de porquería, de maldad,
de muerte en el que estamos y la necesidad que tenemos del Señor Jesucristo, de ser rescatados por el Señor Jesucristo. Entonces, hasta este punto, en el Evangelio de Marcos, hay dos fuentes que declaran quién es el Señor Jesucristo. Por un lado, cuando comenzamos el Evangelio, vemos que es Dios Padre, ¿verdad? Y Dios el Espíritu Santo declarando quién es el Hijo, la identidad del Hijo, frente a muchos testigos que se estaban bautizando en ese tiempo. Y a través del Evangelio vemos que los demonios constantemente hacen eso. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo les reprendía. Entonces tenemos una gran responsabilidad de creer quién es el Hijo de Dios. Por eso te preguntaba al principio, ¿quién dices tú que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que es el Cristo? Los demonios, en este caso, en el 1.24, por ejemplo, preguntaban, ¿qué tienes tú con nosotros? Lo que posiblemente puede explicarse de otra manera. O, por ejemplo, ¿por qué interfieres con nosotros? Lo que hace pensar que los dos reinos están en choque constante. El reino de Dios, el reino de los demonios. Entonces, el demonio estaba agudamente consciente, este demonio del 1.24, de quién era Jesús, ¿verdad? Y obviamente, siendo de dos reinos radicalmente opuestos, que no hay nada en común entre sí, pues el demonio, pues usaba el nombre, pronombre plural, nosotros, no porque estuvieran dentro de una persona, sino que se refería como a su representante en general. Todos los demonios, hablaba por todos ellos. Entonces, nuevamente te digo que es increíble que los demonios puedan afirmar más la santidad y la deidad de Jesús que muchos de nosotros hoy en día como seres humanos. Pero los que se nos ha dado el privilegio de creer en Cristo, declaramos que Jesús es Dios. Tristemente, a veces se nos dificulta como creyentes pues poder explicar quién es el Señor Jesucristo, porque nos alejamos de Él, nos alejamos voluntariamente porque tenemos mucho trabajo, porque estamos muy cansados, por lo que tú quieras, y dejamos de tener esa comunicación y comunión con Dios. Por supuesto que cuando las pruebas vienen y cuando necesitamos dar testimonio de Cristo, pues no podemos, porque no estamos empapados de Él. En fin, pero ellos sí reconocían quién era y el Señor Jesucristo les reprende. Entonces te decía, tú y yo tenemos gran responsabilidad para arrepentirnos el día de hoy, porque es a esta persona, a este Dios a quien hemos de dar cuentas. Tenemos la gran responsabilidad de arrepentirnos de nuestras transgresiones. No estoy hablando de errores, porque a veces he escuchado mucha gente que dice que como que queremos maquillar la palabra pecado, pero es la palabra pecado, quiere decir transgresión. Estamos transgrediendo las leyes morales de Dios, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno de ellos es amar a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo estás en ese sentido el día de hoy? ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón? O amar a tu enemigo, que es otro mandato de Dios. ¿Cómo estás en ese asunto? O honrar a Dios con tu cuerpo. ¿Cómo estás haciendo esto? Honrar a Dios con tu mente. Entonces te das cuenta de muchas cosas muy sencillas que se nos dificultan porque no estamos haciéndolo. Y como son mandatos, no son sugerencias, pues las violamos esos mandamientos, lo cual nos hace transgresores. No son errores. Un error sería tener cierta información y, por ejemplo, cómo armar un armario y pusiste un tornillo donde no debería. Eso sería un error. Pero en cuanto a tu relación con Cristo, pues Dios no creo que llame error a lo que es transgresión. Es como si un ladrón dijera, ay, pues discúlpame, me quería robarme tu tienda, pero pues solamente quería pasar y ver qué tenías y pues me equivoqué. Pensé que ya había pagado y pues te robé. Pues eso sería un error, ¿verdad? Eso sería absurdo. Entonces una persona que tiene toda la intención de hacer algo malo, simplemente lo hace y es responsable por ello. Y la responsabilidad que tú y yo tenemos es de arrepentirnos, de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Tristemente, en nuestra época moderna hay mucha gente que da fe de sus creencias religiosas en las mayores doctrinas cristianas, pero no han sido regeneradas. Entonces,
observa tu vida, observa tu corazón, observa tu mente y pregúntate, ¿realmente estás regenerado? ¿Has sido comprado con la sangre de Cristo? Porque aún los demonios sabían quién era Jesucristo. Pero eso no significa que tuvieran relación con Él o que fueran salvos de pasar una eternidad en tormento. También hay mucha gente que hace que no cree en los demonios, ¿verdad? Que existen literalmente y se burlan de cualquiera que tome en serio este asunto. Este tipo de personas han visto, creo yo, más películas de terror que cualquier otra persona. Y quizá esto contribuya a desensibilizarlos un poco. Lo más que pueden afirmar es que en cuanto a la existencia de espíritus en mundos, es que es un invento de la industria cinematográfica. Y hay otros que van al extremo y les adoran. Pero la pregunta final para ti es, ¿tú quién dices que es el Cristo? Juan 20:30 nos dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ¿verdad? Los cuales no están escritas ni en este libro ni en ningún otro de los evangelios. Pero estas que se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo, tengas vida eterna en su nombre. Entonces, si tú no crees en Jesucristo, en su autoridad, en su identidad, tienes un grave problema. Porque sí podrás pasar tiempo aquí. ¿Cuántos años te gustan? ¿100 años? 100 años de tu vida, viviendo a tu manera, haciendo lo que te place, logrando ciertas cosas, comprando ciertas cosas, perdiendo ciertas cosas. Y al final de tus días tendrás que darle cuenta a este Señor que la Biblia menciona, al Cristo, al Hijo de Dios, porque a Él se le ha dado el juicio. Entonces, Juan 21, 24, 25 nos dice que este es el discípulo, Juan, el que está escribiendo. Me fui de Marcos a Juan, ¿verdad? Pero dice que Él da testimonio de que todas estas cosas son fieles. Él lo vio, Él lo escuchó, Él lo atestiguó y Él las escribió. Y sabemos que lo que escribió es verdadero, no está inventando nada. Y nos dice que también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, Él piensa que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir acerca del Señor Jesucristo. Entonces Marcos, en su Evangelio dinámico, nos está presentando todas estas evidencias de la identidad del Señor Jesucristo y cómo la vamos a manejar tú y yo, cómo vamos a acercarnos sabiendo que el Señor Jesucristo tiene este poder. Creció su fama, no por su belleza física, no por su dinero, no por su participación en películas exitosas, sino por lo que podía hacer, la capacidad de sanación, de sanación en todos los sentidos, de su amor por la gente, básicamente. ¿Y cómo vamos a reaccionar tú y yo? Vendremos a Jesús cada día, cada noche, cada tarde, ¿verdad? Pasar tiempo con Él, platicando con Él. Sí, es difícil porque estamos acostumbrados a que todo lo queremos ver, tocar, para poderlo creer. Pero no es la forma en que Dios escogió para que tú y yo creamos en Cristo. Nos dio su palabra para que tú y yo tengamos acceso a Él en todo momento y le conozcamos. Ese es el propósito del que Cristo haya venido para rescatarnos, para conocer al Padre. Entonces, ¿quién dices tú que es el Cristo? Si todavía no crees en el Señor Jesús, pues te propongo que tomes más tiempo en oración, tomes más tiempo en la lectura, lo cual yo también tengo que hacer. Te he dicho, paso mucho tiempo trabajando, en trabajo normal, 9 horas diarias. Cuesta mucho trabajo el levantarse temprano, cuesta mucho trabajo el llegar a casa y pues sin energía, pasar tiempo con el Señor. Pero eso puede que nos esté apartando también de Dios. Y ni tú ni yo estamos exentos de ser seducidos con la idea de que necesito descansar, y para cuando tú quieres pasar tiempo con Dios, pues ya es tarde, hay que irse a dormir, y la mañana que sigue, pues te levantas tarde, y es una constante.
Y sí, suena como testimonio personal, pero es la batalla que tengo todos los días. Entonces, no soy pastor de tiempo completo, y también la preparación de la palabra de Dios cuesta trabajo cuando hay muchas cosas que interfieren, pero esto soy yo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que hace que no te acerques tanto a Dios? Quizá tengas el deseo de hacerlo, pero hay muchos impedimentos. Entonces, ora, platica con Dios para que recibas esa ayuda a su debido tiempo, para que no te alejes de Dios buscando otras cosas, sino que con ansiedad vengas al Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar y dejemos que Dios haga las transformaciones. Señor bendito, te rogamos primeramente por perdón, por no darte la prioridad que tú mereces, por no reconocer quién eres cuando deberíamos de conocerte aún mejor. Te ruego, Señor, por los que todavía no creen en tu nombre, Señor, que tú toques sus corazones, que sensibilices sus mentes a lo que tú hiciste, no nada más a lo que tú dijiste, porque tus palabras son verdad, tus palabras son eternas, tus palabras son justicia, Señor, y en ellas no hay corrupción, por lo cual debemos alimentarnos de ellas también. Pero también, Señor, tú nos has traído, nos has dado vida eterna a través de tu Hijo, y quien ha fallecido en nuestro lugar, pero también ha resucitado para nuestra justificación. Sin su resurrección, pues todavía estaríamos muertos en nuestras transgresiones. Por eso te alabamos, Padre Santo, por nuestro Señor Jesucristo, a quien nos has dado como nuestro Salvador, pero también lo has hecho nuestro Señor, nuestro dueño. Entonces ayúdanos a vivir de acuerdo a tus estándares. No nos permitas alejarnos de ti, y ayúdanos a ser fieles y verdaderos como tú eres. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos a dar testimonio, a seguir difundiendo tu fama, que no pare ahí donde hiciste tu trabajo en tu ministerio en Galilea, sino que hoy día también podamos proclamar quién eres y que tu reino siga expandiéndose para el beneficio de muchas personas y para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que tengas muy buen día y que Dios te siga bendiciendo toda esta semana.